Vamos a necesitar mostacilla amarilla, calabaza, marrón, negra, verde, y voy a estar utilizando este marrón que es brillante, pero si no tienen, no se preocupen, pueden utilizar igual el marrón o dorado también, es como para darle un toque brillante. Un par de bases para zarcillos, bueno, aquí les tengo algunas opciones. Si vamos a utilizar de estas así, pues necesitamos también 2 aritos. ¿Okay? Una aguja mostacillera y nuestro hilo de nylon. Voy a estar utilizando dorado y bueno, este es el que yo utilizo. Unas tijeras, un encendedor, pinzas para bisutería. También vamos a estar utilizando esmalte de uña transparente. Comenzamos insertando 1 metro de hilo y 4 mostacillas marrones. Llevamos al final y de esta manera vamos a pasar la aguja solamente por la primera mostacilla. Inserto una mostacilla marrón brillante y voy a pasar la aguja por la mostacilla que le sigue de donde sale nuestro hilo. Inserto otra marrón brillante y voy a pasar por la mostacilla que le sigue. Inserto otra y paso por la mostacilla que le sigue. Vamos a insertar otra más y paso por la que le sigue. Y de una vez voy a pasar por la mostacilla marrón brillante. Así. Así nos debe quedar. Ahora insertamos una marrón, una negra y una marrón y vamos a pasar por la marrón brillante de la esquina. Insertamos nuevamente marrón, negro, marrón y pasamos por la de la esquina. Nuevamente marrón, negro, marrón y pasamos por la de la esquina. Insertamos marrón, negro, marrón y pasamos por la marrón brillante, que es la que le corresponde, y vamos a pasar por la otra marrón, por la negra y también por la marrón. Así. Vamos a salir por esta marrón de aquí. O sea, pasamos por la marrón brillante y pasamos por estas tres. Salimos por aquí. Ahora vamos a tomar una color calabaza y vamos a pasar la aguja por esta marrón de aquí, por la negra y también por la marrón.
Insertamos otra color calabaza y vamos a pasar la aguja por la marrón, por la negra. Si podemos pasar de una vez por la marrón también, así, por esas tres. Tomamos otra color calabaza y vamos a pasar por la marrón, la negra. Aquí no me dejo pasar por la marrón, pero debemos pasar por la marrón también. Sí, así. Tomamos la última de color calabaza y vamos a pasar por la marrón y por la negra solamente. ¿Okay? Así. Vamos a salir por la negra. Bueno, aquí corté y quemé este hilito del inicio porque de verdad me estaba molestando. Entonces, bueno, ahora vamos a insertar 3 mostacillas de color amarillo y vamos a pasar la aguja por la mostacilla mostaza o calabaza. Insertamos 3 más y vamos a pasar la aguja por la negra. Insertamos 3 y la pasamos por la calabaza. Y así seguimos insertando hasta que lleguemos aquí. Aquí ya voy a insertar mis últimas 3 mostacillas amarillas y paso por la negra que está aquí. Y subo hasta la mostacilla amarilla del medio. ¿Okay? Paso por la negra y subo estas 2. Presionamos y así nos queda esta vuelta. Ahora vamos a tomar una amarilla, una verde y una amarilla. ¿Okay? Y vamos a pasar por la amarilla de la punta. Tomamos una amarilla, una verde, una amarilla y pasamos por la de la punta. Bueno, aquí así. Tomamos una amarilla, una verde, una amarilla, pasamos por la de la punta. Y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí. Aquí ya voy a insertar las últimas de esta vuelta. Y bueno, la paso por donde le corresponde, que sería este piquito de aquí. Y de una vez paso por la siguiente amarilla de aquí. Paso por la verde y también por la amarilla. Así. Ahora inserto 3 amarillas y voy a pasar por estas 3 mostacillas, es decir, la amarilla, la verde y la amarilla. Nuevamente inserto 3 mostacillas amarillas y voy a pasar por
la amarilla, la verde y la amarilla. Inserto 3 más y paso por la amarilla, la verde y la amarilla. Y así voy a continuar toda la vuelta hasta que llegue aquí. Aquí ya terminé la vuelta, voy a insertar mis últimas 3 amarillas y voy a pasar igualmente por la amarilla, la verde y la amarilla. ¿Ok? Y aquí voy a subir por estas dos amarillas. Así. Debo salir por la del medio. ¿Ok? Así. Presionamos. Miren cómo nos va quedando. Bueno, ya está prácticamente listo. ¿Ok? Miren qué lindo. Ahora vamos a insertar 5 mostacillas verdes y vamos a pasar la aguja del lado contrario de donde salió nuestro hilo por la misma mostacilla, así. Y volvemos a pasar por las 5 mostacillas que acabamos de insertar. Esto es para reforzar. Y aquí pasamos por la amarilla. Presionamos. Y aquí lo que vamos a hacer es ir reforzando nuestro tejido. Entonces bajamos por aquí, por todas las mostacillas que podamos, para ir perdiendo el hilo y vamos reforzando. ¿Okay? Vamos a ir haciendo un nudito. Aquí yo, por ejemplo, voy a hacer un nudito. Un nudito sencillo. Que nos quede oculto. Y sigo bajando por todas las que pueda. Y voy haciendo nuditos. Bueno, voy a seguir reforzando. Hago uno que otro nudito, corto y quemo el hilo. Bueno, aquí ya terminé y así nos queda. Este paso que les voy a mostrar es opcional. Yo le coloco esmalte de uña transparente a la pieza para que quede más rígida y pues no se doble cuando la tengamos puesta. Me parece que se ve como más presentable, más lindo. Entonces, bueno, simplemente la coloco aquí en una superficie plana, la aplano bien y pues procedo a pasarle el brillito. ¿Okay? Simplemente le paso su brillo, así, suficiente cantidad, que quede bien cubiertito. ¿Okay? Pero paso, esto hace que quede más rígida o mejor acabado. Así, dejamos secar y hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, y así ya nos queda la pieza terminada. Aquí le coloqué 2 manos de esmalte, dejé secar bien la primera por ambos lados y procedí a colocarle la segunda y dejé secar como por media hora. Aquí les dejo la comparación con la pieza sin esmalte. Se dobla un poquito más y así nos queda con esmalte. Queda un mejor acabado así.
Bueno, les dejo esa opción si le quieren colocar esmalte. Si no, pues la pueden dejar así también. Voy a proceder a colocarle el aro y la base. Y así ya nos quedan terminados nuestros zarcillos de girasol. Son muy fáciles de hacer y quedan muy lindos. Espero que les haya gustado, que se animen a realizarlo. Si es así, por favor déjame un like, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Muchísimas gracias. Chao.